Bueno, clase número 9. En esta clase vamos a hablar de la gestión del cambio, vamos a hablar del cambio cultural y vamos a hablar, necesariamente tenemos que hacer referencia cuando referimos a estas cuestiones brevemente a la noción de conflicto organizacional. El tema del cambio o la gestión del cambio tiene una relación íntima con las prácticas comunicacionales. Habíamos hecho mención, eh, pero en definitiva, el cambio organizacional, eh, primero hay que saber si es necesario, porque todo el mundo toma como el cambio organizacional como bueno por definición y a veces no necesariamente. Hay ocasiones en las que no es necesario y entrar en un proceso de grandes cambios. La gente tiene como la impresión de que, sobre todo cuando asumen cargos importantes, que tienen que cambiar cosas y cambiar cosas y cambiar cosas. A veces no necesariamente es lo mejor. Hay que ver primero si el cambio es necesario, porque si no caemos en lo que vimos la semana pasada en los modos de resistencia a la planificación, un poco en la idea del atentado terrorista, que llego y tengo que tirar todo y empezar todo de cero. No es necesariamente así. Pero bueno, una vez que si detectamos que hay cuestiones, aunque sean aspectos muy pequeños, que hay que cambiar, uno de los elementos más importantes es comunicarlo apropiadamente. No se puede iniciar el proceso de gestión del cambio sin previamente comunicarlo de manera apropiada y consultar, por supuesto, ¿no? Factores importantes sobre los que ya hablamos cuando hablamos de comunicación, pero que son necesarios eh, mencionarlos como advertencia, ¿sí? Para retomar y no confundir los conceptos con la realidad. Esto es importante cuando decidimos reflexionar seriamente, cuando decidimos hacer o que consideramos que el cambio es necesario y que vamos a iniciarlo, ¿sí? Sobre todo que no se olviden que hoy, además, no solamente es el tema de los conceptos, sino que además hoy tenemos que pensar en la realidad que crean los medios y en la realidad virtual. O sea, tenemos como tres realidades distintas eh, eh, que no son necesariamente la realidad. No sé si me explico, ¿sí? Conceptos, medios, virtualidad, eh, que a veces tienen, que por supuesto tienen relación con la realidad, pero que se construye y se rearma mucho y se habla, se mencionan, se traducen en realidades cosas que en los hechos no lo son. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, el tema del nivel de la comunicación también lo habíamos traducir lo que se quiere hacer y comunicarlo de manera que sea accesible a todos los miembros de la organización. Y cuando digo todos, es todos, no solamente para los entendidos, sino para todo el mundo. Y tener presente cuando se hace la transmisión o se elige el modo de comunicación del cambio, la cuestión de la cantidad y de la calidad de la retroalimentación o del feedback inmediato, ¿sí? Que a uno le confirma o le da indicios respecto del impacto que tiene sobre la gente con la que uno está comunicando lo que le está diciendo. Entonces, no siempre el proyecto por escrito es la mejor manera, por lo menos inicialmente, de comunicar la intención de un cambio, ¿sí? Porque si no las reacciones van a existir de todas maneras, pero nosotros no las vamos a percibir desde la gestión. Entonces hay que ser prudente con ese sentido. Bueno, cuando se habla de gestión del cambio, generalmente, bueno, se dice que es un proceso que se lleva a cabo a través de un liderazgo y que impulsa un cambio de paradigma y de enfoque estratégico de la organización. Eh, yo voy a tratar de demostrarles que no necesariamente es así. Hay veces que sí,
y que por supuesto que el rol del dirigente o del líder, que puede no ser el dirigente en la organización, es fundamental y es importante. O sea que si el líder en la organización, el liderazgo es ejercido por alguien que no es necesariamente el dirigente, que eso ocurre muy seguido, eh, asegurarse si quieren que el cambio que quieren introducir tenga éxito, que cuentan con el apoyo del líder en cuestión, ¿sí? No compitan con él, porque no van a ganar la partida nunca. Um, lo de cambio de paradigma, los enfoques estratégicos, bueno, todo eso es como un bla, 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 pero es el tipo de definición que generalmente se encuentra cuando se busca o se hace referencia a el tema eh, de la gestión del cambio. Eh, ¿Por qué introducir un cambio? Porque no puede ser nada más por capricho. Tiene que haber razones. Generalmente hay dos maneras o dos tendencias, dos caminos. Una es, generalmente introducimos cambios porque tenemos que adaptarnos a las exigencias externas, por ejemplo, lo que nos pasó este año, lo que nos está todavía pasando, es una perspectiva reactiva, ¿sí? Reaccionamos a cosas que pasan en nuestro entorno que nos obligan a hacer modificaciones en nuestro quehacer cotidiano dentro de la organización. Y otra posibilidad es la de transformar ciertas prácticas para reposicionarse en el contexto, que esa sería una perspectiva más accionista, es decir, no necesariamente nos modificamos algunas cuestiones o introducimos cambios porque el contexto nos obliga, sino que lo hacemos para mejorar nuestro rendimiento, para ser más competitivos en algún aspecto, para transformar, para lograr que nuestra organización sea más inteligente, por ejemplo, etcétera, etcétera. Generalmente, eh, esta última opción, la perspectiva accionista, en la medida en que uno transmita bien y sea sólida la propuesta, tiene más aceptación que los cambios, digamos, en los que estamos eh, obligados, ¿sí? De alguna manera. Porque generalmente, bueno, una de las cosas que quisiera agregar es que el cambio no se inventa, ¿eh? Es lo que vamos a ver. Generalmente el cambio, como yo les decía al inicio, es como un fenómeno normal que se retroalimenta solo de las condiciones del entorno, de la gente que va entrando a la organización, eh, y los problemas cotidianos, hasta los más banales, que tenemos en el quehacer cotidiano de la organización, son generalmente los disparadores más poderosos para introducir cambios. Porque los problemas cotidianos son los que la gente conoce, siente y vive, ¿sí? Entonces, ténganlo presente también si quieren introducir cambios. Eh, Algunas cuestiones sobre los tipos de cambio, perdón, a los que podemos hacer referencia. Minsberg hace referencia a eso, que tiene una idea muy particular, como todas sus ideas más o menos en la perspectiva de gestión, eh, porque él dice que el cambio es difícil que pueda ser gerenciado. Él no cree en eso. No obstante, sí en sus observaciones dice que hay tres tipos posibles de cambio, que son el planificado, el conducido y el emergente. El cambio planificado es el que sigue, digamos, un conjunto de pautas y de procedimientos que han sido elaborados previamente, que es dirigido y piloteado por un actor que es responsable de llevar a cabo el cambio. El cambio conducido, en lo que difiere del anterior, porque de todas maneras también es elaborado, tiene una serie de procesos, pero difiere, digamos, en la puesta en práctica, porque eh, el inicio del cambio conducido es
la propuesta de una visión. Alguien en la organización, generalmente un dirigente, tiene una visión que propone de lo que él cree que debe ser la organización, que es aceptada y a la que la gente adhiere, ¿sí? Y entonces son los mismos actores de la organización y no los pasos que el dirigente vaya dando previamente, sino que los propios actores, como adhieren a su visión, la van a traducir a esa visión en una realidad, en los hechos, de manera informal. O sea que es un cambio construido en la práctica, digamos, a través de la acción, si se quiere, ¿sí? Y el cambio emergente que tiene que ver un poco con la perspectiva que vimos cuando hablamos de planeamiento, que es el cambio que viene de abajo, porque los dos primeros que vimos hasta ahora son de arriba hacia abajo, ¿sí? El emergente es al revés, surge de la base de la organización, siempre generalmente es fruto del azar, es un poco, generalmente es imprevisto, eh, se trata siempre de iniciativas localizadas, muy puntuales, que se van propagando de manera informal y son, según Mintzberg, las que dan origen a las verdaderas innovaciones, contrariamente a las otras que pueden hacer lugar a ciertas innovaciones, pero que generalmente no lo hacen. Entonces son los tres tipos de cambio posible. Generalmente, cuando se habla de la gestión del cambio, hay toda una serie de perspectivas desarrolladas que nos dicen cómo prepararnos, cómo ponerlo en práctica, en fin. A mí me pareció interesante este esquema porque hay varias perspectivas que dicen que uno de los inconvenientes que tiene la gestión del cambio, poco importa después cómo lo iniciemos, es que se le da mucha más importancia al gerenciamiento de las etapas y se desarrollan técnicas para eso y se le da poca importancia a la fase de preparación. Cuando en realidad, dicen muchos autores, la fase de preparación es fundamental y es sustancial. Es decir, que si en la fase de preparación del cambio eh, le dedicamos más tiempo, la preparamos como corresponde, consultamos y comunicamos todas las veces que sea necesario y retroalimentamos a partir de la comunicación del cambio, etcétera, la puesta en práctica va a ser más corta y más sencilla. Porque cuando la fase de preparación es muy corta, la puesta en práctica después del cambio es mucho más compleja y nos lleva mucho más tiempo. Fundamentalmente porque al ser corta la fase de preparación y esquivar un poco, lograr la adhesión de los miembros de la organización, hacemos frente a numerosas resistencias y a imprevistos, seguramente, que no habíamos tenido presentes y que probablemente los podríamos haber visto si hubiéramos trabajado con más ahínco en la fase de preparación. Entonces, cuanto más corta es la fase de preparación, más difícil es implementar el cambio y más tareas de gestión tenemos para afrontar resistencias y modificaciones, etcétera. Y cuanto más larga es la fase de preparación, más corto es el periodo de implementación luego de los cambios. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta y que hacen referencia a las perspectivas que hablan de esto que les estoy diciendo es que los cambios innovadores generalmente no surgen en los momentos críticos que atraviesa la organización, sino al contrario, en momentos relativamente estables. Cuando la organización atraviesa un momento crítico y es, digámoslo así, agredida por el entorno, crisis financiera, en fin, montones de cuestiones que pueden ser un poco lo que, como nos pasa en alguna medida a veces en muchos aspectos ahora, las organizaciones tienden a broquelarse para defenderse,
¿sí? Es como un... Generalmente funciona así. Entonces es mucho más difícil porque ya la agresión del entorno y la incertidumbre del entorno crea inestabilidad y agregarle a eso un cambio en las maneras de ser eh, es más de lo que generalmente la gente va a aceptar. Entonces, también ténganlo presente como elemento. No se puede crear el cambio, como les decía, no se puede inventar, hay que ser capaz de detectar los momentos, de ver los disparadores, las cuestiones que emergen. No se puede llegar y decir voy a cambiar y nada más, porque generalmente eso no funciona, genera más resistencias que adhesiones porque el cambio modifica el equilibrio dentro de la organización, ¿sí? El cambio modifica el equilibrio, es como si llegaran mañana al trabajo, como nos pasó un poco ahora, y nos dicen, a partir de ahora cambia absolutamente todo, no se puede hacer más, hay que reaprender todo y hacerlo de otra forma. Bueno, entonces eso hay que tenerlo presente. Los disparadores no se olviden nunca que son los más poderosos lo que podemos utilizar como palanca para introducir cambios, poco importa de qué envergadura, son los problemas cotidianos, los que la gente siente, no los que uno percibe, eh, y si uno los percibe, lo que tiene que hacer es ver si eso es compartido, ¿sí? Porque a veces uno percibe la necesidad de cambios que los demás consideran que no son necesarios. El tema de las actitudes, de los cambios de los valores y de las actitudes, vamos a volver ahora cuando hablemos de la cuestión de la cultura y ya lo hemos abordado. ¿Se acuerdan que hablamos de la dificultad de cambiar los valores? Porque las actitudes y los valores están ligados a la intimidad de las personas, ¿sí? Entonces, siempre cuando se habla de cambios es mejor apuntar a las prácticas. Yo no necesito cambiar eh, los valores de una persona para cambiar las prácticas en la organización. Eh, o por lo menos no es la mejor manera de empezar, de seguro. Eh, porque bueno, todo eso genera además resistencia, hemos hecho referencia ya a la cuestión de la resistencia, pero para evitar la cosa de la resistencia, comunicarlo bien, iniciar los cambios a través de cuestiones que son sentidas por todo el mundo, eh, preferible ir cambiando de a poco que proponer un cambio radical de todo que generalmente termina en una guerra dentro de la organización entre los que por una razón o por otra pueden adherir y los que no, que van a ser mayoría. Eh, eh, no se pueden modificar todas las maneras de hacer y todos los rituales de la organización a la vez, porque el riesgo es paralizarla completamente. Entonces, hay que tener eso presente. El lugar de la creación. Bueno, hay que darle un lugar a la cuestión de la creatividad en el cambio también, por eso les hacía referencia a la perspectiva de los cambios emergentes, de los que habla Mintzberg. Esperar un contexto favorable no es cuando yo llego necesariamente el mejor momento para introducir los cambios, porque si no, si no hay si yo no espero el contexto favorable, no hay cambio verdadero, ¿sí? Lo que sí va a pasar es que se van a modificar algunas cosas, que va a haber así como movimientos espasmódicos de cambios de esto, de aquello y del otro, y después con el tiempo se va a volver a como se hacían las cosas antes, tranquilamente, ¿sí? Y esto sin aprendizaje organizacional. Eh, entonces eso tengan, porque está en nuestra naturaleza. Nada más hagan el traspaso de lo que les estoy diciendo
a lo que estamos viviendo, no solamente para nosotros, sino también en otras partes del mundo. Las dificultades que tenemos para aprender que no nos podemos volver a comportar igual que antes, aunque nos moleste, hasta que tengamos una vacuna o algún reaseguro de que podemos combatir el virus, ¿sí? La facilidad con la que la gente vuelve a sus hábitos anteriores como si nada pasara. Bueno, las organizaciones es lo mismo, entonces hay que ser prudente con eso. El rol del dirigente es importante, pero no necesariamente en el sentido de conducir, sino fundamentalmente de visualizar las posibilidades, las oportunidades que aparecen de cambio y en qué aspectos, ¿sí? Del cambio. Y la última referencia que yo quería hacer respecto de este aspecto es la diferenciación del conocimiento y del mercado laboral. ¿Cuál es el impacto? Ya hemos hablado de esto al inicio. Y las diferencias que eso puede dar. Bueno, en todo cambio se supone que nos lleva o debería llevarnos a un aprendizaje y a adquirir nuevos conocimientos a título personal y organizacional. Y esto también hay que tener presente cuando uno apunta al cambio, a introducir un cambio. Se trata de, estamos hablando, por ejemplo, en términos de conocimientos instrumentales, o de conocimientos sustantivos. Es un poco la discusión que ya hemos tenido. El conocimiento instrumental es, hay un nuevo modelo que salió de gestión y lo quiero poner en práctica y el cambio consiste en eso. Eso es un conocimiento, lo que yo adquiero en ese sentido y la organización lo que va a adquirir es un conocimiento instrumental, ¿sí? Algo que ya está hecho y que lo aplico, que aprendo a aplicarlo o el conocimiento sustantivo que tiene que ver, que puede ser lo mismo, pero que es diferente, porque tiene que ver con, bueno, pero este modelo se diseñó o lo crearon gerentes y especialistas en Oxford, qué sé yo, por ejemplo, que eso, otro país, otra realidad, otra cultura, otros valores. Entonces, de lo que se trata es de ver si hay aspectos de ese modelo que pueden ser interesantes y que pueden ser adaptables a nuestra perspectiva, a nuestra cultura, a nuestra realidad. Si no, eso no sirve, digamos. El problema de la diferencia entre el conocimiento sustantivo, que es lo que yo necesito, y las modificaciones o las adaptaciones que tengo que hacer, y el instrumental, que es la puesta en práctica, simplemente es como lo que ya hemos discutido de los tipos de conocimiento. Entonces, estos aspectos también son importantes al momento de hablar de la gestión del cambio. Aspectos que hay que tener presentes eh, o que pueden ser considerados, si se quiere, como factores de éxito en la gestión del cambio es, bueno, obviamente un equipo involucrado, no limitarse a que haya una sola persona responsable, la confianza de la gente en lo que estamos proponiendo y en de qué manera va a servir o si vale la pena involucrarse en llevarlo a cabo, el realismo en las estimaciones, sobre todo de los costos, que es una de las cosas más difíciles, porque a veces las ideas nos parecen maravillosas, pero no hacemos los cálculos de lo que nos va a costar ponerlas en práctica. Eh, Hay muchos ejemplos en la época de la pandemia que se pueden tomar respecto de esto y simplemente porque creemos y nos parecen bien y nada más, eh, eh, la llevamos a cabo. Los objetivos claros y sobre todo compartidos, si no el cambio no es posible, se transforma en una batalla organizacional. Evidentemente tener en cuenta las habilidades y los conocimientos de la gente,
con la que se va a trabajar y que va a ser la responsable de llevar adelante el cambio, no solamente responsable en el sentido de conducción, sino responsable en el sentido del qué hacer, ¿sí? Disponibilidad de recursos en sentido amplio, obviamente, planificación, seguimiento y control del proceso si es planificado, la importancia de la fase de lanzamiento, bueno, es un poco como el resumen de todo lo que les he dicho, ¿sí? Y la proximidad y la disponibilidad del directivo, del líder de la organización, que es fundamental. Voy a dejar acá y voy a hacer otro video para la última parte para que no sea tan largo.